¿Qué tal amigos de NetTrainers? Estamos viendo en este lab de Cisco Firepower los servicios de geolocations, que básicamente nos sirve para cuando queremos bloquear tanto tráfico que va o que viene de direcciones IP que están georreferenciadas. Se sabe que son de tal o cual país o de tal o cual zona del mundo, y para evitar problemas de temas de seguridad muchas veces puede ser necesario bloquear esos rangos, ya que sabemos que en una empresa normalmente el tráfico de internet de salida, ¿cierto? Los destinos que buscan los usuarios normalmente son páginas locales, o sea, de nuestro propio país, ya sea informativas o de compra, etcétera, e-commerce, sitios de bancos, o también son páginas internacionales pero conocidas, proveedores de contenido, YouTube, proveedores de redes sociales, algunas páginas de algunos proveedores de la empresa del rubro, ¿cierto? Entonces, normalmente eh, esas sitios están en Estados Unidos, están en Europa, son de nuestro propio país o la región. Entonces, normalmente no necesitamos, no hay para qué conectarse a otros países de donde se sabe que normalmente pueden venir a veces ataques de denegación de servicio, pueden venir a veces si un usuario por X motivo se infectó con algún malware, a lo mejor el malware se conecta a una dirección IP que está en un país remoto, cosa de poder de que así pueda ser controlado desde otra parte y pueda ser monitoreado todo lo que se teclea en ese computador o las páginas que visita, etcétera. Entonces, esos sitios normalmente pueden ser Rusia, pueden ser países de África, pueden ser China, pueden ser países de Medio Oriente. Entonces, si ya sabemos que nosotros no navegamos hacia esos sitios normalmente y tampoco vamos a recibir visitas, es mejor bloquear esos sitios. Entonces, para eso nosotros nos podemos ir a nuevo. Acá estamos dentro de nuestro Firepower, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos es básicamente crear un objeto de geolocations. Acá en la parte de objects, que son todos los objects que hemos ido creando. Entonces, básicamente, acá déjenme ver una cosa. Dentro de los geolocations, entonces nosotros creamos un objeto, le llamamos regiones bloqueadas. Entonces simplemente lo que hicimos fue ir agregando países, ¿no es cierto? Por ejemplo, bloqueamos África, toda África, Afganistán, China. Nosotros vamos escribiendo simplemente acá en los components, vamos agregando, ¿cierto? Agregando países, no sé, por ejemplo, si quisiéramos agregar otro más, eh, por ejemplo, ya agregamos África, pero podríamos agregar Rumania, por ejemplo, que es Romania. Ahí, por ejemplo, lo agregaríamos. Vamos buscando por el nombre del país, también podemos buscar por continente. Ok, entonces pusimos Afganistán, África, Irán, Irak, Pakistán, Rusia. Y podemos agregar muchos más, no tantos más, pero podemos ir agregando. Entonces, una vez que creamos, ¿no es cierto?, ese objeto de collocations, creamos una política especial. En rigor, eh, tenemos varias políticas acá que la hemos ido creando en otros laboratorios, pero en realidad pusimos dos políticas al principio que son relacionadas con el geolocation. Entonces pusimos una política de in, o sea, de bloqueo a la entrada, que es básicamente para impedir el acceso a nuestro servidor, que era una política que teníamos creada de acceso al server. Esa es la de permitir, que la tenemos más abajo, pero acá pusimos una arriba, ¿cierto? Porque para esto siempre la política tiene que ser de bloqueo. ¿Ok? Entonces, porque lo que vamos a hacer es bloquear precisamente el acceso desde outside, ¿cierto? Desde las redes que están definidas en esas regiones bloqueadas. Eso básicamente lo hicimos dentro del objeto. Nos vamos a geolocation y ahí buscamos, ¿no es cierto? Filtramos por regiones, ¿no es cierto? Que son básicamente el objeto que nosotros creamos. Lo marcamos
Entonces, cualquier IP que venga de regiones bloqueadas, ¿no es cierto?, que quiera entrar a nuestra Inside Zone, a la IP del servidor, IP privada. Recordemos que esta política viene después del proceso de nateo. Entonces, una vez que ya ha sido cambiada la IP de la pública a la privada, entonces, pero simplemente estamos bloqueando. Entonces, con eso está denegado el acceso al servidor de cualquiera de estos países que están definidos en las regiones. Esa le pusimos bloqueo geo in, ya de entrada, porque es hacia nuestro servidor. Y después creamos otra de salida, ¿no es cierto?, que es para nuestros desde inside hacia outside, o sea, de salida, de empresa red general, que básicamente son todas las VLAN o todas las redes interiores de nuestro sitio corporativo, cuando van hacia redes que son regiones bloqueadas, cualquier protocolo, ¿ya? Y eso también está de bloqueo. Lo mismo, se fijan entonces, ahí estamos usando dos políticas, una tanto para el tráfico que viene de esas redes, otra para el tráfico que va hacia esas redes. O sea, es un bloqueo por geolocation, absolutamente bloqueado, y de ahí ya viene el acceso al servidor, ¿cierto? El acceso normal, que lo teníamos de otro laboratorio, los bloqueos que hacemos para las salidas, que son para ciertas aplicaciones y ciertas URL, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es el bloqueo basado en geolocation. ¿Ok? Y con eso queda listo, es bastante simple. Por ende, acá nosotros tenemos nuestro switch core, switch de acceso, nuestro computador de usuario. Acá tenemos un computador de usuario, ¿cierto? Por ejemplo, estaba yo entrando a una página de Cisco, ¿cierto? Ustedes ven que Cisco carga, ok. Ahí está. Pero al mismo tiempo tengo una página del gobierno ruso, government.ru. Es una página del gobierno ruso. Básicamente, si esa página del gobierno ruso la buscamos acá en una página que es iplocation.net, ponemos government.ru y me dice que government.ru es una IP, ¿no es cierto?, que se encuentra ubicada en Moscú. ¿Ya? O sea, está georreferenciada. Por ende, ¿no es cierto?, acá nosotros encontramos que no podemos acceder al servidor de government.ru. Este lo voy a detener para que no nos quite ancho de banda. government.ru. Ok, si yo me voy en este momento a nuestro firewall, a la parte de monitoring, ¿cierto?, en la parte de Network Access, que me va a decir las políticas que en este momento están siendo macheadas, ¿cierto?, nuestro tráfico. Fíjense que hay una de bloqueo geo out, está siendo macheada. Claro, la política de geo out. Si yo me voy a los eventos, ¿cierto?, busco en el fondo los paquetes que están tratando de salir en la parte de connections. Ok. Aquí estoy viendo varios blocks, ¿cierto? Varios paquetes que están siendo bloqueados. Y me dice que en el fondo el responder country o la IP destino es Russian Federation Europe. ¿Ok? Ese es el paquete que está siendo bloqueado, ¿cierto? Acá tengo, aparece, como esto se actualiza cada 5 segundos, muy probable que esa máquina Windows está generando otro tipo de tráfico y por eso se actualiza, desaparecen rápidamente los bloques y vuelven a aparecer algunos al lado, que son normalmente servidores DNS, ¿se fijan? Eso es, por eso, desaparece rápidamente, porque hay un uso, es muy rápida la forma como se va actualizando esa página. Por aquí tengo otro más bloqueado. No, eso está permitido. Eso está permitido, déjenme borrar. Eso está permitido. Por acá tenemos temas tráfico blocking. Me lo volvió ahí. Entonces, por acá. Ahí tenemos perdón. Es un poco difícil porque como es un poco tiene con retraso,
Entonces ahí está. Entonces también de nuevo tenemos otra IP que es de Russian Federation, ¿no es cierto? Entonces ese tráfico queda bloqueado y precisamente es sabido que muchos ataques de malware, de ransomware, muchas veces vienen de direcciones IP de Rusia, de países de Europa del Este, países China, ¿no es cierto? Puede ser también Medio Oriente. Entonces precisamente podemos bloquear basándonos en geolocation, porque sabemos que a páginas de esos países no necesitamos conectarnos. ¿Ya? Normalmente usamos páginas locales y páginas de Estados Unidos, redes sociales. Si tenemos servicios cloud, normalmente sabemos en qué data center tenemos nuestros cloud, nuestros servicios, nuestra infraestructura como servicio o aplicación como servicio. Sabemos que está en data center en Estados Unidos o Europa, o data center acá en Sudamérica para que queden más cerca. Entonces no necesitamos ir a páginas de esos países porque se sabe que se presta mucho para ataques, etcétera, y temas de ciberseguridad. Así que precisamente eso es lo que les quería compartir, el servicio de geolocation. Y también, muy importante, es que esas bases de datos de geolocations obviamente deben estar permanentemente siendo actualizadas, porque eso va cambiando, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan acá en la parte del updates, ¿cierto? Los system updates dentro de nuestro Firepower, existe una base de datos especial para lo que son los geolocations, que esa base de datos nosotros tenemos que configurar para que recurrentemente se esté actualizando, ya sea daily, weekly o monthly. ¿Okay? Lo mejor es que sea daily, ¿ya? Daily. Y en un horario obviamente que no afecte, porque a veces pueden consumir algún tipo de ancho de banda, así que lo mejor es que no afecte, así que lo mejor es que sea en un horario de no nocturno, donde la empresa hay un tráfico menor. Y también podemos hacer los update manual, tanto de geolocation como las reglas de IPS, como las vulnerability database, que también tiene que ver con temas de IPS, o básicamente listados de vulnerabilidades conocidas de aplicaciones, de clientes, sistemas operativos. También el Security Intelligence Feed, que son todos los servicios cloud en el fondo al que nos conectamos gracias a la licencia que uno tenga. Pero acá está la base de datos de geolocations, importante que esté actualizada. Ese es básicamente lo que les quería comentar en esta oportunidad.